En la anterior sesión, nosotros pudimos hablar acerca del aparato más complejo, más sofisticado del planeta Tierra. ¿Se acuerdan cuál era? Espero que sí, hablamos bastante de él, el cerebro. De este cerebro vimos dos características que realmente son muy importantes poder entender, porque si entendemos estas dos características, podemos empezar un proceso de cambio entendiendo estas dos características. La primera, que el cerebro tiene una capacidad increíble, infinita. Y la segunda, que ese cerebro puede cambiar. También vimos, o yo les dije, que yo puedo ver en el cerebro tres atributos de Dios. El primero es su grande amor. En la forma que el cerebro ha sido hecho, podemos ver un Dios de amor detrás de esa fabricación de ese cerebro. El segundo atributo, la justicia. Todo lo que pasa en nuestras vidas, aún las cosas que han pasado en la vida de nuestros padres y nuestros abuelos, están marcados en nuestro cerebro. No podemos escapar de ello. Está la justicia de Dios. Lo que nos hacen, lo que nosotros hacemos, está marcado ahí. Y el tercero es su gracia, la maravillosa gracia del Señor, de que ese cerebro se puede restaurar. También vimos el primer concepto básico para ese proceso de cambio. Ese concepto básico es poder entender que el centro de control de las emociones están en el cerebro. Tenemos que entender. No está en el aire, mis emociones no están en el aire. No es que no puedo, porque no puedo apuntar, porque no puedo sentir que están ahí, porque no puedo ver aparentemente, no es que no puedo hacer nada por ellas. Hay mucho que podemos hacer por nuestras emociones, por nuestras conductas, por nuestra manera de ser. Ese es el primer concepto que nos ayuda a quitar las excusas de nuestra vida. No podemos decir, es que estoy así y así voy a ser. ¿Cómo? Si ese cerebro puede ser restaurado, ese cerebro puede ser sanado. Por lo tanto, yo puedo cambiar, definitivamente yo puedo cambiar. El segundo concepto es un concepto muy importante y vamos a ver ese concepto que Dios nos ha dado la libertad de escoger. Ahí estamos en problema. Dios no es un Dios que nos dice, no como ciertas personas dicen, lo siento, es que tú eres así porque te pasó esto y esto, eso, por eso eres así. Tú eres así porque quieres, porque yo te he dado la libertad de escoger. Pero hay una cosa interesante que tenemos que entender. Por ejemplo, yo tengo la libertad de venir aquí y chocarme contra algo, o tengo la libertad de escoger irme para otro lado, ¿sí o no? Por supuesto. Si quiero yo me choco y si quiero yo me voy para acá. Pero hay algo muy interesante. Si quiero no hacerme daño, mejor dicho, si no quiero hacerme daño, definitivamente yo no tengo opción. Tengo que girar para el otro lado. Es lo mismo con nosotros. Tenemos la opción de poder hacer lo que queremos con nuestra vida. Pero ese cerebro tiene reglas, tiene leyes. Dios nos ha dado mandatos que si nosotros no seguimos, nos vamos a dañar, nos vamos a herir. Y eso vamos a verlo más adelante. Dios nos ha dado la libertad de escoger. Qué importante es entender esto. Recuerdo que una vez un muchacho vino a verme. Mentira, no vino a verme. Alguien lo mandó. Y ustedes se imaginan ser mandados a una psicóloga. No es agradable. Hay muchachos que eran mandados a verme. Yo los reconocía desde que estaban entrando. No, porque los que venían a verme entran tranquilos, no dispuestos a escucharme, pero los que eran mandados, yo los reconocía desde la entrada. Y este muchacho, la forma que entró,
me di cuenta que era mandado. Abrió la puerta, ¿no? Y dije, ay, a este muchacho lo mandaron. No, y le digo, pasa, toma asiento. Dice, a mí nadie me hace hacer lo que yo no quiero. Y yo lo miré y le digo, ¿en serio? A ti nadie te hace hacer lo que tú no quieres. ¡Nadie! Le digo, ¿qué pasa si un niño viene y te patea la canilla? Yo le pateo para atrás. Le digo, ¿qué pasa si esta persona te hace esto? Yo hago tal cosa. ¿Y qué pasa si...? Y no, yo le empecé a decir, ¿no? ¿Qué pasa si esto pasa? Y él reaccionaba siempre, y siempre él estaba en control, y siempre él sabía lo que él iba a hacer, y nadie lo podía controlar a él. Yo estaba hablando suave. Y él, sin darse cuenta, empezó a bajar la voz. Y cuando yo ya lo tenía tranquilito, le digo, ¿qué pasaría si yo empiezo a gritarte como tú empezaste a gritar cuando entraste aquí? ¿Qué harías? Yo le grito para atrás y le doy un portazo porque yo no tengo... Y agarró vuelo de nuevo. Y yo le pego una carcajada y le digo, ay muchacho, tú no tienes el mínimo control. Todos te controlan. Le digo, en este momento, tú estás en mi mano. Yo hablo bajo, tú hablas bajo. Yo subo la voz, tú subes la voz. Yo te grito, tú me gritas. No tienes el mínimo control de tu vida. Todos controlan tu vida. Él se puso a pensar y me sorprendió su respuesta. No esperaba esa respuesta. Y me dice, es verdad, es cierto. Ahora nosotros nos podemos reír, no de este muchacho, pero en realidad es así lo que hacemos la mayoría de nosotros. A través de la vida. Si alguien habla mal de nosotros, ¡oh! Cómo sufrimos y cómo nos sentimos mal. Si algo nos pasa, oh, cómo nos desvanecemos y cómo reaccionamos cuando las otras personas están haciendo algo. Y sentimos que nosotros no tenemos control de nuestras emociones o nuestro comportamiento, porque nos olvidamos de que Dios nos ha dado la libertad de escoger. Hay personas que vienen a verme, es que no puedo, estoy enojadísima. ¿Cómo que no puedes? Contrólate. Es que no puedo y están pero tremendamente ofuscadas y rabiosas. Digo, contrólate, contrólate. Y no paro hasta que se controla. Y le digo, ¿viste? Claro que puedes. Si nosotros pudiéramos entender esta verdad, si pudiéramos ver realmente no cuán cierto es, lo que Dios nos ha dado es la libertad de escoger. Nadie en este mundo nos puede hacer algo que nosotros no queremos, ni sentir ni comportarnos. Si pudiéramos entender esto, más de una cosa no haríamos. Y más de una cosa haríamos aún sin querer. Lo haríamos porque sabríamos que eso es lo correcto. El mundo y las personas nos llevan por donde quieren, la vida nos lleva como una hoja al viento por donde quiere, porque no entendemos que tenemos la libertad de escoger. Qué importante es eso. Recuerdo, una señora vino a verme después de una plática que di en un lugar. Y me dice, ¿por qué no la escuché hace años atrás? ¿Por qué no supe esto hace mucho tiempo atrás? Dice, yo vivo llorando, sufriendo, porque mi mamá me regaló cuando era chiquita. Yo la miro y le digo, ¿cuántos años tiene? Y me dice, 45. Me dice, tengo hijos buenos, tengo un esposo bueno, pero yo sigo sufriendo. Digo, no es la madre que la regaló, es una excusa para hacer lo que quieres, deprimirte cuando quieres. Y eso es lo que muchas veces hacemos. Nosotros utilizamos excusas para comportamientos que no deberíamos tener, para maneras de sentir que no deberíamos sentir,
Son excusas que agarramos porque no entendemos que Dios nos ha dado la libertad de escoger. Ese es un concepto muy importante. El otro concepto que podemos ver es: las circunstancias no pueden determinar quién yo soy. Es muy parecido, pero un poco diferente. Las circunstancias no pueden determinar quién yo soy. Desde que yo tengo uso de razón, a mí me ha gustado observar a las personas. Desde niña. ¿No? Y esta persona, o cómo actúan estas personas, o por qué hacen lo que hacen. Siempre observaba. Cuando empecé a estudiar psicología, dije, maravilla, yo voy a entender todos los porqués de las personas. Esta persona actúa así por esto, por esto y por esto. Esta persona hace esto, por esto y por esto y por esto. Yo empecé a entender todos los porqués de las personas. Hasta que sucedió algo, que fue el comienzo de mi cambio de cómo yo veía a las personas. Estábamos trabajando con mi esposo en una clínica de maternidad. Yo recuerdo que había una ventana que daba al salón de espera. Entonces yo pasé rápidamente para ver quiénes más estaban ahí. Y cuando yo me di cuenta que vi algo horrible. Era un hombre quemado, totalmente quemada la cara. La nariz estaba deformada, me imagino que el cuerpo estaba quemado, por los brazos estaban quemados, las manos estaban quemadas. Yo no sirvo para ver esas cosas. Y cuando yo lo vi dije, espero que no me toque atender a estas personas. Me tocó a mí. Y gracias a Dios, porque Dios quería enseñarme una lección. Los hice pasar y recuerdo de que yo no lo miraba a la cara. Me imagino que no lo miraba a la cara porque no quería avergonzarlo o no quería que vea mi cara de susto. La verdad no sé, pero yo empecé a tomar los datos sin levantar mi cabeza. Pero cada vez que yo hacía una pregunta, él respondía con tanto entusiasmo, con tanto carisma, con tanta seguridad, que poco a poco empecé a levantar la cabeza. Y para hacerles corta la historia, terminamos él, la esposa, mi esposo y yo, los 4 riendo. Los 4, pero en una conversación amena. Para mí me quitó el miedo de verlo. Para mí ese muchacho tenía que estar quemado. No pasaba más nada. Yo pensé que este muchacho se quemó de casado, porque estaba casado con una mujer bonita. Yo dije, él se ha quemado cuando estaba casado. Se quemó de niño. Quiere decir que consiguió esta muchacha bonita, quemado. Iba a ser el papá de ese bebé que ella estaba esperando, por eso estaba en esa clínica. Y era un hombre de bien. Era un hombre que dijo, las circunstancias no pueden determinar quién yo soy. No importa lo que ha pasado, no importa cómo luzco, eso no va a determinar quién yo soy. Fue una bofetada a mi profesión. Yo aprendí que yo puedo justificar muchas cosas. Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué podrían justificar de conductas autodestructivas en este muchacho? ¿Qué podríamos decir? Es que está quemado, por eso es así. ¿Qué podríamos decir? Un hombre con rabia hacia la vida, con enojo, irritable. ¿Podríamos justificar? Claro que sí. ¿No? En las drogas, alcohol, instintos de suicidio, depresión, que no se lleve bien con los demás, que no quiera salir de la casa, que haga que la gente pague su tragedia, que decida que no hay un Dios o esté enojado contra Dios. ¿Por qué? ¿Por qué yo? Este hombre dijo, las circunstancias no pueden determinar quién yo soy. Y su vida demostró que eso era un concepto muy importante en su vida. ¿Ustedes creen que la vida de este hombre es fácil?
Me considero una persona que adrede no quiero hacer daño a las personas. Y yo me avergüenzo decirlo, que yo no podía mirar a la cara de este hombre. ¿Usted se imagina lo que él tiene que enfrentar todos los días de su vida? Y aún así, él dijo, las circunstancias no van a determinar quién yo soy. Esto me dio una gran lección como profesional. A partir de ahí, yo empecé a ver diferente a las personas. Empecé a ver los héroes de este mundo. Personas con circunstancias increíblemente malas, dolorosas. Una diferencia increíble. No con el resultado que yo como profesional esperaba. Que esto y esto y esto da esto, no. Esto y esto y esto da lo que tú quieres. Porque Dios nos ha dado esa capacidad. Dios nos ha dado ese poder de elección. Porque Dios nos ha dado ese cerebro maravilloso con esa capacidad de poder levantarnos aún en circunstancias difíciles. A partir de ahí, empecé a ver muchos casos. Conozco una mujer no sé si la conocen, es famosa, Joni Eareckson, una muchacha cuadriplégica que no se mueve del cuello para abajo. Canta como un ángel, pinta con la boca, recorre el mundo hablando a lisiados, a cojos, a mancos, a ciegos. ¿Y saben cuál es su mensaje? No te limites. No te limites. Ahora, si yo daría ese mensaje a los lisiados, es una burla. Yo no estoy lisiada, pero ella es la lisiada de los lisiados. Y les está diciendo a ellos, no te limites. Qué poderoso. La vida de esa mujer es de no limitaciones. Ella ha podido ir a la Casa Blanca a defender los derechos de los lisiados. Recoge silla de ruedas de todo lado, manda a las cárceles para que las cárceles las pinten y las arreglen y reparte a países del tercer mundo donde no tienen la posibilidad de comprar una silla de ruedas. ¿Ustedes se imaginan? Una mujer que no tiene movimiento en el cuerpo. ¡Qué poder! Ese es un humano. Ese es el humano que Dios ha creado con esa capacidad. Y a veces nosotros tenemos la osadía, podría decir una palabra más fuerte, la sinvergüencería de decir, es que los días nublados me hacen sentir mal. No me gusta que se nuble porque me deprimen. ¿Ustedes se imaginan eso? Con esa capacidad que Dios nos ha dado, cualquier cosa nos tumba. Cualquier cosa es una excusa para no trabajar bien. Cualquier cosa es una excusa para renegar cuando quiero. Cualquier cosa es una excusa para no ser la persona que Dios quiere que seamos. Cuando Dios nos ha dado esa capacidad de elegir y esa capacidad de restaurarnos, aun cuando nuestras circunstancias son malas. Es una verdad que me ha ayudado mucho en mi propia vida. Genéticamente, definitivamente, yo no soy perfecta. Circunstancias de mi vida no han sido perfectas. Cosas que he hecho en la vida no son perfectas. Por lo tanto, tengo un cerebro dañado, al igual que todos ustedes. Sin embargo, he entendido esta verdad, la capacidad que Dios me ha dado, el poder de restauración que tiene ese cerebro. Y puedo elegir un poco mejor cuando tengo que elegir quién tengo que ser. El próximo es algo que para mí tiene mucho valor. Tengo que ser responsable de quién yo soy. Este concepto es muy querido para mí, porque todos nosotros, no importa quién eres, tú afectas a personas a tu alrededor, porque estás con personas alrededor tuyo.
Quién yo soy va a determinar qué clase de hijo, qué clase de madre tiene mis hijos. Quién yo soy va a determinar qué clase de esposa tiene mi esposo. Quién yo soy va a determinar qué clase de profesional tienen mis pacientes. Quién yo soy va a determinar qué clase de vecina tiene mi vecina. Quién yo soy va a determinar mucho. ¿Cómo yo puedo ser irresponsable y hacer lo que yo quiero? Hablar lo que yo quiero, pensar lo que yo quiero, explotar cuando yo quiero, reaccionar como yo quiero. ¿Cómo? ¿Cómo voy a ser así? Tenemos que ser responsables de quienes somos, porque hay gente que sufre, hay gente que es afectada. Hay gente que es afectada por quien yo soy. Imagínense, y una persona relativamente pequeña, insignificante, yo podría hacer tanto daño. Imagínense, no una mujer que llega a la casa enojada, que se acuesta y no hace nada, no que la casa está un desorden porque está deprimida, no, y cuando mi hijo hace algo empiezo a gritar y a jalarle de los cabellos, no, y a pelear con el marido, estar celosa, a criticar en el vecindario, llegar al trabajo, no trabajar, ocultarme, estar de mal humor. ¿Ustedes se imaginan la tragedia que una persona puede producir? Una persona. Y por lo contrario, una persona puede hacer tanto bien. Recuerdo una vez, estaba viajando con mi esposo a dar unos seminarios en algún lado y teníamos que tomar 2 aviones. Tomamos el primer avión y al lado se sentó una niña de 8 años. Y cuando el avión empezó a despegar, la vi a la niña y agarró un animalito de felpa y lo agarró y lo abrazó y empezó a llorar. Yo la miro y le digo, amor, le digo, ¿estás sola? Y me dice, estoy sola. Dice, estoy viajando a Chicago, donde voy a vivir con unos tíos, porque mi padre está en la cárcel. Yo me puse a pensar y dije, qué tristeza. Los niños no tienen opción. Los niños viven la vida que nosotros, los adultos, decidimos dársela. Y cuando los adultos somos irresponsables, cuando los adultos somos dañados y somos irresponsables, los niños sufren tanto. No le pregunté por qué pasó, no pregunté nada, pero traté de hacerle conversación a esta niña. Llegamos al lugar de cambio de avión, me despedí de ella, salimos corriendo porque íbamos a perder el otro avión y entramos al avión y no había 2 asientos juntos para mi esposo y para mí. Yo me sentí a un lado y él se sentó en otro. Al lado mío se sentó un hombre de 40 años. Me empezó a conversar y este hombre me dice, ¿qué hace usted? Y le digo, soy psicóloga. Oh, no. ¿Para qué le dije que era psicóloga? ¿Qué creen que pasó? Me empezó a contar su vida. Y me dice, y de chiquito esto me pasó, y mis padres, y mis hermanos, y la vida. Y empezó realmente a decir un montón de cosas. ¿Saben qué me dijo? Hace 5 años estoy visitando una psicóloga. Yo dentro de mí dije, 5 años y sigue quejándose. No es posible. No es posible. Pero no iba a hablar. Yo no iba a decir nada. Y siguió hablando. Y dice, me casé, me divorcié, tengo una hija de 17 años. Me empezó a calentar los motores. Una hija de 17 años. Dije, no es posible. No, y siguió hablando y me empezó a contar y me dice, este fin de semana estoy yendo a visitar a mis amigos porque quiero divertirme este fin de semana. Y siguió hablando y me dice, ¿sabe qué? A los 16 años tenía ganas de hacer algo y mire, lo hice y me mostró un tatuaje. Yo
no aguanté más. Yo dije, yo tengo una oportunidad con este hombre. Y empecé a hablar. Y le dije, mire, cuando nosotros nacemos, casi no nos podemos mover. Casi no nos podemos mover, ahí estamos tranquilitos. Al poco tiempo, instintivamente, nos sentamos. Y le empecé a contar el desarrollo humano. Y él me miraba extrañado, diciendo, ¿qué me quiere decir esta señora? Pero yo empecé a hablarle del desarrollo humano. Llegó un momento, yo le miré a los ojos y le dije, lástima que usted está estancado a los 16 años. Y es una lástima que su hija de 17 años tenga que sufrir las consecuencias. Es una lástima que ella no puede contar con un hombre maduro de 40 años. Es una lástima que la sociedad no puede contar con un hombre maduro de 40 años. Es una lástima que usted utiliza todo su pasado para hacer lo que le da la gana. Le dije, qué lástima. Y me callé. Y realmente él estaba asustado. No sabía qué decir, pero al poco tiempo me dice algo. Me dice, ¿cómo puedo hacer para despertar mi conciencia? Qué pregunta tan preciosa. La conversación fue diferente. Empecé a explicarle de la capacidad del cerebro, de la maravillosa oportunidad de escoger, de ese poder maravilloso que tenemos de escoger. Y tuvimos una conversación preciosa. No sé qué fue de su vida, pero yo sé que no se va a olvidar tan fácilmente. Yo te digo, Dios nos ha dado ese cerebro maravilloso, ese poder de elección. Podemos elegir. Las circunstancias no pueden determinar quiénes somos. Y definitivamente tenemos que ser responsables. Tenemos que ser responsables, que aún cuando he sido herido, aún cuando tengo la genética mala, aún cuando me han pasado cosas, aún cuando he hecho cosas que no tienen que ser, aún así tengo que ser responsable, porque las personas a mi alrededor no pueden sufrir las consecuencias. Nuestros hijos no pueden sufrir las consecuencias de heridas mías. No, las personas que están a nuestro alrededor no pueden sufrir porque tengo un mal carácter, porque hablo lo que me da la gana, o porque estoy enfermo, porque no me cuido. Tenemos que ser responsables. Dice un canto, hay en la tierra paz, comenzando en mí. Hermanos, todos somos hijos del buen Señor. Juntos pues caminemos en dulce paz y amor. Hay en la tierra paz, comenzando en mí. Alguien dijo que podemos llegar a ser casi como ángeles. Y yo me pongo a pensar, casi como ángeles, capaz que son las alitas que no podemos tener. Pero el humano puede ser una hermosa persona. Por eso tenemos la necesidad, por eso tenemos la responsabilidad de restaurarnos a la imagen de Dios. Y en esta serie vamos a ver el cómo. La próxima sesión vamos a estudiar y vamos a ver por qué somos como somos y qué podemos hacer para traer nueva información a ese cerebro. Te esperamos.